Hola, soy Escapocón y este es el lado luminoso de los fans. Una cosa que me encanta es cuando los creadores de fangames deciden usar sus conocimientos de programación y diseño de juegos para coger lo que habían creado para una franquicia existente y aplicarlo a un juego completamente original. Ya hablé en su momento de algunos, como Rivals of Aether, un platform fighter creado por Dan Fornace, el creador de Super Smash Land, pero si profundizas te encontrarás con más ejemplos. Sabrina Diduro, la creadora de Freedom Planet, inicialmente ideó el juego como un fangame de Sonic. Los creadores de los Super Smash Bros., MacLeod Gaming, están creando un platform fighter con personajes indie llamado Framemakers, y Vanlead, la creadora de Bloodborne Kart, va a convertirlo en su propio juego aparte. Pero de todos estos, Psycatlery era sin duda el juego al que más ganas le tenía. Hace unos años jugué y reseñé Psycho Waluigi, un plataformero protagonizado por Waluigi, el cual me gustó mucho, y al final de ese vídeo comenté que Luke Turlough, el creador del juego, que ahora había formado un pequeño equipo llamado Eyes on Everything, estaba creando un juego con una premisa similar, pero sin ningún personaje de Mario a la vista. Este juego estuvo en desarrollo durante años, supuestamente empezando justo después de terminar Psycho Waluigi y reiniciando el desarrollo un par de veces. Yo ya me pensaba que este iba a ser uno de esos juegos que no iba a salir nunca, pero este mismo año fue estrenado de forma oficial, así de la nada, y tenía que jugarlo y hablar de él sí o sí. Me gustó mucho Psycho Waluigi, y este juego tenía pinta de ser igual o mejor que aquel fangame, así que toca echarle un buen vistazo. Pues en este juego nuestra protagonista es Lilian, una extraterrestre que cayó del cielo en un cohete cuando era pequeña y fue encontrada por un psíquico llamado Tynes, el cual detectó que tenía grandes poderes psíquicos y la acogió como su aprendiz, aunque dejó lo de ser padre a unas ranas que vivían en un templo. Ahora más mayor, Lilian está siendo entrenada por el maestro Tynes para poder ser lo suficientemente fuerte como para acabar con la distorsión, un fenómeno sobrenatural que destruyó el restaurante en el que trabajaba Tynes hace años. Fue sellado debajo de una montaña y ahora está volviendo a resurgir con las probabilidades de poder destruir el mundo. Pero como todavía está aprendiendo, necesita usar un recipiente para poder canalizar sus poderes psíquicos, siendo este un objeto al que le sale un ojo y gana conciencia. En su caso, es un cuchador. Sí, esa cosa que Wally no sabía dónde poner en su colección. Y le puedes poner nombre, así que evidentemente lo llamé Escapocón. Aunque tiene un solo ojo como Wally, y con un power-up puede llevar un monóculo como Sir Pocón. Ese cuchador va a robarme todo el canal. El caso es que el juego empieza con un tutorial que, en cuestión de historia, es cuanto menos confuso. A pesar de que usas a Lilian, estás yendo por un flashback de la juventud de Tynes, en el que aún así puedes interaccionar con la gente como si nada. Esto no queda realmente claro hasta el final del nivel, en el que Lilian ve cómo Tynes la encuentra, pero es bastante confuso igualmente, y más teniendo en cuenta que hay otros niveles más adelante en los que viajas a los recuerdos de otros personajes y están mejor explicados que aquí. Por suerte los controles sí están bien explicados. A diferencia de Psycho Waluigi, preparaos para las muchas comparaciones con ese juego, que se controlaba con teclado, este es recomendado jugarlo con mando, y se controla de una forma bastante distinta. Con un botón lanzarás a Escapocón en una dirección que depende de hacia dónde estés apuntando, volviendo hacia ti como un boomerang si llega a cierta distancia o toca algo. Esto lo convierte más en un ataque que Psycho Iris, ya que si un enemigo tiene mucha vida, servirá como un proyectil hasta que le quede tan poca que lo cojas, permitiéndote lanzarlo. Algunos enemigos más adelante serán inmunes, así que hay que tener cuidado. Si bien es algo complicado apuntar usando el stick, y no me acostumbro a usar el botón para apuntar diagonalmente como en Super Metroid, esta simplificación de los ángulos hace que sea más fácil darle a lo que quieres comparado con Psycho Iris y los botones de apuntar arriba y abajo. Y además Escapocón es ligeramente teledirigido y eso hará que se desvíe un poco si tiene algo cerca, lo cual ayuda un montón. Combina esto con la posibilidad de dar varios saltos en el aire y tienes a un personaje que se controla bastante bien por los niveles. Pero si hay algo que este juego ha cambiado un montón respecto a Psycho Waluigi es el tema de los poderes. En aquel juego había ciertos enemigos que te daban poderes y en vez de simplemente cogerlos y lanzarlos, te daban una cantidad limitada de munición para poder usar sus ataques contra otros enemigos. En aquella reseña comparé esta mecánica con los poderes de Kirby, y Psycatlery decidió que se pareciera aún más a los poderes de esos juegos. De hecho, al igual que Kirby, este juego tiene bastantes elementos con temática de comida,
Hay bloques de comida que puedes comerte con el cuchador, los enemigos más básicos son bayas, tu vida son dientes y los objetos curativos son pasta de dientes. Pero volviendo a los poderes, en esta ocasión serán power-ups que te encontrarás por los escenarios que te dejarán usar una habilidad con munición limitada. Y debo de decir que hay mucha variedad. Un aliento de fuego, un shuriken que funciona como un boomerang, moscas perseguidoras, un escudo eléctrico, un salto explosivo adicional. Me gustan estos poderes y también el hecho de que se usen con un botón distinto, por lo que puedes seguir usando escapocón de forma normal, y los que son proyectiles también te permiten apuntar. El problema es que toda esta variedad la acabas recibiendo demasiado pronto, en mi opinión. Para volver a usar a Kirby de ejemplo, sí, en esos juegos suele haber una gran cantidad de poderes, pero los van repartiendo de forma progresiva a medida que avanza el juego. Pensad en el primer nivel de cualquier Kirby y en cuántos poderes se pueden conseguir ahí. Como mucho 3 o 4. En Psychiatry no solo tenemos poderes que están más repartidos al tuntún, al no estar asociados con enemigos esta vez, sino que además hay un montón de poderes distintos en cada nivel, sumados a los que puedes conseguir en los puestos de compra, de los que hablaré un poco después en esta reseña. No ayuda que más adelante hay niveles muy centrados en un poder en específico, pero ese descubrimiento de un poder nuevo se pierde cuando ya te lo has encontrado varias veces antes de llegar a ese nivel. El culmen de esto es el poder misterioso, un poder que consiste en que cada vez que atacas, usas un ataque distinto del juego al azar. Es una idea muy creativa y hubiera funcionado si fuera algo que te encontrarás solo casi al final, pero lo puedes conseguir tan pronto que el poder misterioso hará ataques de poderes que aún no habrás encontrado en la aventura. ¿Sabéis el poder Smash de los juegos de Kirby? El que le da su moveset de Super Smash Bros. Imaginaos que lo pudierais encontrar en el primer nivel del juego antes de haberos encontrado con luchador, espada, martillo y piedra. Así se siente. Lo bueno de este problema es que solo afecta al principio del juego, y para la segunda mitad de la aventura ya tiene sentido encontrarte con tantos poderes que poder usar casi a tu gusto. Y también es bueno saber que este aspecto es posiblemente lo único que creo que Psycho Waluigi hace mejor que Psychiatry, porque el resto del juego es una completa evolución de todo lo que me gustaba de aquel fangame, pero incluso mejor. En la página del juego se dice que cada nivel es distinto del anterior, y no podría estar más de acuerdo. En cada mundo, que ahora son explorables en vez de ser un simple mapa, habrán varios niveles que deberás completar en el orden que quieras. Este es uno de esos plataformeros en los que cada nivel está centrado en un gimmick en específico que irá usándose de forma más compleja y difícil a medida que avanza el nivel, y antes de que pueda volverse más repetitivo, el nivel acabará y Lilian cogerá un cuchador gigante. La diferencia aquí es que estas mecánicas no solo se quedan en un nivel, sino que muchas tienen apariciones más tarde y se combinan con otros gimmicks de otros niveles. Los ejemplos más evidentes son, por supuesto, los de los primeros niveles. Hay un nivel que introduce paneles que te impulsan hacia arriba si saltas cerca de ellos, con unas variantes que se rompen nada más usarlos. Otro con verduras que puedes sacar del suelo para lanzarlas, y que a veces tienen otras cosas dentro. Otro con arena que puedes cavar con escapocón. Se ha roto la última pala. Y otro con piedras en las que puedes saltar encima para hacerlas rodar. Mientras que en Psycho Waluigi estas mecánicas darían para niveles muy divertidos a su manera, en Psychiatry necesitaría un Excel para llevar la cuenta de cuántos niveles posteriores usan estas mecánicas más adelante, lo que los hace más complejos y divertidos. A veces será simplemente que los niveles en sí son más difíciles, como varios niveles muy verticales que hacen mucho uso de los paneles propulsores, pero otras veces estas mecánicas acaban teniendo secuelas más adelante. Estas pompas que te hacen rebotar si las pisas, más adelante habrá bloques con propiedades idénticas a esas, o globos que son básicamente como las pompas, pero van siempre hacia arriba y pueden cogerse con escapocón. ¿Y te gustó eso de cavar en la arena? Pues aquí hay un nivel basado en eso, pero ahora todo está oscuro, y cavar es lo único que te permite iluminar el sitio. Y si te quedaste con ganas de más oscuridad, pues juega Kingdom Hearts, en ese juego hay mucha. O también puedes jugar este nivel en el que todo vuelve a estar oscuro, pero también introduce estos bloques trampolín que puedes coger para abrir caminos. Y la visión no es lo único que te pueden limitar, ya que también hay niveles donde la mecánica es que no puedes saltar o que tienes que pasártelo sin usar a escapocón. En estos últimos generalmente te darán un poder de forma ilimitada, algo que pasa habitualmente en otros niveles. Creo que fueron estos momentos los que hicieron que empezara a gustarme más la mecánica de los poderes. Podéis culparme porque al principio no quisiera usarlos, es decir, pulsar el botón de los poderes sin munición hace toser a Lilian.
Todo este juego está lleno de sorpresas como las que he mencionado, y podría estar todo el día hablando de niveles en específico que me dejaron boquiabierto. Para el final del juego hay cosas tan creativas como un nivel en el que estás dentro de un programa informático corrupto, y donde en una parte tienes que meterte en el agua pero salir de forma equivocada para poder nadar en el aire. Sí, ese truco tan típico de los speedruns es una mecánica. It's a feature, not a bug. Incluso aquellos que no tienen un gimmick muy interesante o innovador, lo compensan con temáticas divertidas. El nivel del estadio de Sportsball es el mejor ejemplo de esto, ya que es un nivel con mecánicas muy básicas, pero con temática de deportes. Las piedras rodantes son bolas de bolos, los bolos en sí pueden cogerse y lanzarse, hay canastas de baloncesto que funcionan como trampolines, y me gustan los chistes visuales de que el Sportsball es una mezcla de deportes que no tiene sentido, como el hecho de que haya hoyos de golf gigantes donde tienes que meter bolas de bolos y te dicen que es un touchdown, o que te den un poder donde tiras pelotas de distintos deportes, pero los llaman pucks, como en el hockey. También hay un nivel hecho de corcho en el que puedes clavar a Escapocón para saltar encima suya e impulsarte. Pero más adelante hay un nivel con el mismo gimmick, el cual es una versión gigante de uno de esos postes que usan los gatos para afilarse las uñas. Y sí, hay gatos. Y sí, puedes acariciar a los gatos. Y sí, también puedes acariciar al perro. Este último de hecho pertenece al mundo con los niveles más chulos de todo el juego, en mi opinión. Hay uno en el que Lillian se va a un balneario y exploramos su mente mientras está relajada en las aguas termales. Hay otros niveles donde exploramos la mente de otros personajes, pero este fue sin duda mi favorito por lo relajante que es. Y además me recordó mucho al nivel secreto de Hazel en Psycho Waluigi, solo que con menos Waluigi, aunque así puede describirse todo el juego. Está el nivel hecho de lápices, donde habrá garabatos que puedes golpear para convertir en cosas, y más tarde entrarás en una dimensión hecha enteramente de papel. Hay un nivel donde el objetivo deja de ser llegar al final, y en su lugar tienes que recoger unas hojas mágicas para abrir la salida. Además, el diseño del nivel es mucho más abierto, y tiene una música demasiado cañera para ser un bosque. Por lo que el gimmick de este sitio es que Psycatlery es ahora un Europlatformer de los años 90, salvo porque se controla bien y todo eso. Y madre mía, este último nivel del que voy a hablar merece una mención aparte. En un mundo anterior había un nivel en el que estabas en un basurero y la mecánica es que había televisores a los que tenías que golpear varias veces para poder cogerlos. Ese nivel me decepcionó un poquito porque no paraba de pensar en el nivel de la televisión de Psycho Waluigi y lo creativo que era comparado con esto. Pero entonces llegó TV Oddity, un nivel que es prácticamente lo que quería, con el añadido de que cada área está inspirada en un tipo de programa de televisión distinto. Y no hay screamers, ni tampoco sale Joe. Ah, no pienso volver a caer en ese truco. ¿De verdad? ¡Qué chasco! Ahora no podré contarte el secreto de Padalustro. Oh, ¿y qué significa Padalustro? Jeje, te falta calle, Escapocón. ¡Ah, no! ¡A la calle no! Ahí te quedas. Hay un punto en este nivel en el que te dan este poder, el fantasma radiocontrol, que te permite controlar a un fantasma que puede atravesar paredes, y el NPC que te lo ofrece te lo presenta como si fuera un producto de la teletienda. Solo por ese detalle, este nivel se hizo más excitante. Realmente no puedo pensar en ningún gimmick que no me gustara, y hasta los niveles de vehículos me gustaron. Bueno, llamarlo vehículo es algo despectivo. Su nombre es Darkles, y es un unicornio con el que Lillian puede hablar telepáticamente. En algunos niveles irás en su lomo y están bastante bien, porque realmente lo único que añade es que puedes moverte libremente en todas las direcciones, así como hacer un poderoso placaje que reemplaza el salto. Sigues pudiendo usar a Escapocón y a los poderes igual que cuando vas a pie, así que no corta tanto el rollo como el avión o el tanque en Psycho Waluigi, u otros vehículos en plataformeros que se controlan de forma completamente distinta a tu personaje por defecto. E incluso si por algún motivo no te gustan las fases de Darkles, tampoco es que sean demasiado largas, ya que tiene un miedo irracional hacia las puertas teletransportadoras y no querrá avanzar si tienes que pasar por una. Muchas monturas en los plataformeros tienen excusas así para no llevártelas a cualquier parte. También hay niveles de jefe que ocurren siempre a la mitad o al final de cada mundo. Ya no tenemos que enfrentarnos al mismo jefe en distintos mechas, por lo que eso ya es un punto a favor. Pero no hay realmente ninguno que me haya molado demasiado, aunque tampoco ninguno que haya odiado. Me gustó en el que te enfrentas a un monstruo que es un calcetín que va montado en un zapato con ruedas. Primero tienes que huir de él, luego luchar en un área cerrada, y finalmente se esconderá dentro de su zapato y tendrás que explorar un nivel entero para encontrarlo. ¿Puede tu zapato móvil hacer eso, John?
Scriptlord también me gustó bastante, siendo un lápiz gigante con un ojo que también es un recipiente como Scapocon, solo que él te atacará usando dibujos de enemigos e incluso dibujará una Lilian gigante deforme. Otra cosa que me encanta de estos niveles es que pese a que son lineales, hay mucho énfasis en la exploración y buscar cada rincón. Si os acordáis de mi reseña de Psycho Waluigi, recordaréis que ese juego ponía mucho énfasis en recoger todo el tesoro posible en los niveles, y había zonas ocultas o difíciles de acceder que tenían diamantes que valían muchísimo dinero. Si bien eso le quedaba muy bien a alguien tan rácano como Waluigi, no me gustaba que perdieras dinero cuando te hacían daño o perdías toda la vida, porque eso significaba que ese esfuerzo para conseguir los diamantes se iba a la basura porque el juego espera pura perfección de tu parte si quieres quedarte con eso hasta el final. Y tampoco podías tomarte las cosas con mucha calma porque había un límite de tiempo y te premiaban por llegar con mucho tiempo disponible. Si bien esto no volvía a Psycho Waluigi un mal juego, prefiero la evolución de esto en Psycutlery. Ya no solo no hay límite de tiempo, salvo en fases específicas donde tendrás que desactivar bombas a tiempo, por ejemplo, sino también porque mantiene esa exploración de los niveles. Pero ahora, los diamantes han sido reemplazados por estos medallones con ojos, realmente hay ojos en todo, el nombre del equipo no miente. Y al obtener los 3 de cada nivel, desbloqueas un nivel secreto. Sí, hay 50 niveles normales y 50 adicionales. Todo esto no hace que el dinero ya no importe, ya que puedes encontrar renacuajos, no son monedas, lo dice el juego, que puedes intercambiar en estos puestos por poderes, monóculos que te hacen más fuerte, pasta de dientes, dientes de oro que te dan vida adicional, y estos 3 objetos que puedes usar desde el menú para curarte toda la vida, hacerte invencible o duplicar la munición de tus poderes. También hay trajes para Scapocon en estas tiendas, aunque los más chulos se desbloquean en estos niveles opcionales dentro de los Hub-Worlds, que son más sencillos aunque distintos a los niveles adicionales, como varios en los que deberás acabar con todos los enemigos de la zona para abrir una puerta, o este, que es muy retro. En cuanto a los niveles secretos de los medallones, generalmente son variedades más complicadas de los niveles originales. Sí, incluyendo los jefes. A veces harán usos más complicados del gimmick en cuestión, estarán repletos de enemigos, como este en el que el semijefe del nivel normal está ahora en todas partes, y algunos simplemente tendrán gimmicks completamente nuevas, como uno en el que puedes transformarte en una bomba voladora, o este donde los enemigos son fantasmas y deberás buscar farolillos para acabar con ellos. Encontrar los medallones para desbloquear estos niveles tampoco es muy difícil, considerando que todos los checkpoints se guardan y puedes empezar cualquier nivel desde cualquier checkpoint si sales y vuelves a entrar, lo cual es especialmente útil contra los jefes con varias fases. E incluso si esto os parece demasiado fácil, podéis cambiar la cantidad de puntos de vida que tienes para ajustar la dificultad, aunque yo me pasé todo el juego con la vida por defecto, que eran 4 dientes. Volviendo a los niveles secretos, estos no tienen medallones, eso ya sería excesivo. Solamente te darán un cuchador de oro y desbloquearán arte conceptual del juego. La cosa es que Psycutlery posiblemente tiene la implementación más chula de desbloquear arte conceptual que he visto jamás en cualquier videojuego. In Universe, estos dibujos forman parte de unas galerías que los personajes del juego visitan, y al desbloquear cualquiera de estos, Lilian y otros personajes se pondrán a conversar sobre lo que hay en los dibujos. Siempre me moría de ganas de escuchar qué tontería iban a decir al respecto, ya sea quejarse de las proporciones del dibujo, teorizar que la mina de Crankstone se llama así por alguien llamado John Crankstone, alguien teniendo una crisis existencial porque un dibujo es más realista que el mundo real. Y mi favorito es este que Lilian no sabe cómo interpretar, así que va a leer las notas del autor, y alguien llamado Notas del Autor le dice que tampoco lo sabe. Nunca esperé que un juego como este me haría reír tanto, pero es que tiene cada puntazo. Y esto se debe a que pone mucho más énfasis en la historia y los personajes que Psycho Waluigi. Y no solo hablo de los niveles en los que exploras los recuerdos de otros personajes. Lilian perfectamente podría haberse vuelto la adolescente sarcástica que pone de los nervios a su serio maestro, pero Tynes también la pone de los nervios con los nombres que intenta darle a cada misión de su entrenamiento, que siempre tienen juegos de palabras malísimos. Los dos tienen una dinámica muy divertida, pero a la vez bastante desarrollo, sobre todo Tynes, que a medida que va avanzando el juego se da cuenta de que Lilian lo ve como una figura paterna e intenta ser menos apático con ella. La relación que tiene con Scapocon también es divertida, ya que este último no habla, pero no lo necesita porque es muy expresivo. ¿Pero si Scapocon no habla? ¿A quién he estado escuchando todo este rato? Guay, hablo del cuchador, no de mí. Oh, sus primeras palabras.
También me encanta el rey Glutnut, el tirano soberano del mundo que está intentando encubrir la existencia de la distorsión. Me encanta el detalle de que habla en tercera persona. Y no me refiero a Hulk aplasta, sino a que cada vez que habla se pone a narrar todo lo que está pasando como si fuera una novela, a veces metiendo intermisiones de diálogo de personajes que no son él. Incluso los NPCs genéricos me llegaron a sacar alguna sonrisa, en parte por cómo el juego sabe lo unidimensionales que son. Pero de todos los personajes de este juego, la mejor es sin duda un personaje que he estado evitando mencionar hasta ahora, Nihilil. Cuando el maestro Time se encontró con Lilian, también se encontró a su hermana gemela, y siguiendo la lógica de que todos los gemelos tienen siempre a un gemelo malvado, decidió entrenar a la que tenía potencial de ser una psíquica poderosa y marginar a la otra poniéndole el mismo nombre pero al revés para asegurarse de que la débil fuera la malvada. Es una historia de trasfondo bastante mórbida que en cualquier otra historia sería el origen de un villano o de un rival vengativo y rencoroso. Pero Nihilil disfruta siendo la hermana gemela malvada, y está todo el rato fardando sobre cómo va a conquistar el mundo, aunque en el fondo se nota que es un cacho de pan que no haría daño a nadie, expresando lo mucho que aprecia a su hermana sin querer en varios puntos. Y sus malas acciones son cosas tan absurdas como inundar el sótano de su casa con lava para crear una base del mal, en realidad es gelatina. Robarle la consola a su hermana para hackearla y así poder jugar a juegos ilegales como Psycho Francesco. Y lo más pérfido de todo, estudiar Derecho. Al igual que Sweetheart en Omori, Nihilil es un personaje que se roba el show cada vez que aparece y me alegra que sea tan recurrente. A veces te enfrentas a ella en un combate de jefe, te ayuda en varios niveles en cierta parte del juego, y al final de la historia el chiste de que es hacker acaba teniendo importancia. También me gusta cómo el juego hace que nos interesemos por personajes mediante lore, como el caso de Terrazaik, una deidad con poderes psíquicos de la que aprendemos gracias a estos diarios. Inconscientemente se volvió inmortal y transformó a su rana mascota en el sol, solo porque quería pasar más tiempo con su rana y que sus abrazos fueran más calentitos. Y también está la doctora Devoid, también conocida como la madre de los teletransportes, la inventora de las puertas teletransportadoras, cuya tecnología está por todas partes del juego. Sus cuestionables valores siguen presentes gracias a sus tropas, que son enemigos recurrentes del juego, a pesar de que ella murió hace centenares de años. Pero ya hablaré de eso más tarde cuando me adentre en los spoilers, porque otro tema importante que destacar de este juego es el apartado técnico. Si bien los dibujos de los diálogos no tienen un estilo que me chifle, el pixel art combinado con efectos más tridimensionales para ciertos ataques le dan a este juego un estilo que mola bastante, y la música es electrónica y futurista, quedando perfecta para un juego protagonizado por una alienígena. Hay varios niveles que repiten canciones y me hubiera gustado que más niveles tuvieran su propia música. El tema del primer nivel del juego me encanta y generalmente pega con otros niveles que lo usan, pero en el estadio deportivo no pega ni con cola. Por suerte la mayoría de las veces la música queda muy bien con los niveles establecidos, como este jazz suave que suena en los niveles más tranquilos y me dio muchas vibras de la música de David Wise. La única canción que no me gustó desgraciadamente sonaba en demasiados niveles. En serio, ¿qué es esto? Y ahora sí, toca hablar del tema de los spoilers. Si os ha interesado este juego lo suficiente para querer jugarlo y saber qué pasa al final, saltad este tiempo, porque en este juego hay muchos giros y conceptos muy interesantes. ¿Recordáis a las tropas de la doctora Devoid? Pues básicamente están persiguiendo a Times porque están intentando que él acabe con la distorsión, pero solo porque saben que no lo podría conseguir y que ese choque de poderes psíquicos puede ser cosechado para sus propios fines. Es por eso que Lilian fue enviada a acabar con la distorsión, pero se echa para atrás cuando se revela que no es un fenómeno natural, sino que es Terrazaik. En el juego descubrimos que Devoid la forzó a usar sus poderes psíquicos para hacer funcionar sus puertas de teletransporte, usando a Darkels como conejillo de indias debido a su inmortalidad. Y para poder tener suficiente energía como para activar todos los portales, la engañó con una tarta que aumentó su poder psíquico a cambio de perder por completo el control sobre ella misma. Para ser un juego de este estilo, es un punto de trama bastante chungo, en especial teniendo en cuenta que nadie más sabe sobre esto, y simplemente recuerdan a Devoid como una heroína que inventó las puertas de teletransporte y se sacrificó para sellar la distorsión durante años.
El tema del revisionismo histórico es bastante fuerte en este juego, ya no solo por esto, sino también por la revelación de que el rey Glutnut era en realidad un pirata que se autoproclamó rey y creó centenares de clones que servirían como sus sucesores. De hecho, el que está en el presente es el noveno, y el último. Pero este no es el único twist del juego, ya que resulta que la doctora Devoid sigue viva gracias a que pudo salvar su cerebro y ahora está siendo usado como fuente de energía en una corona que le pusieron encima a la rana mascota de Terra, con el propósito de controlarla mentalmente para estrellarla contra la distorsión y poder cosechar suficiente poder psíquico como para poder conquistar el universo. Y sí, esto se cargaría también a todos los habitantes del planeta. Pero no los conocíamos. Por lo que en el final del juego, Lilian roba el cerebro de Devoid para poder usarlo de cebo contra la distorsión, que aún odia a la doctora por todo lo que le hizo pasar. Y después de eso, Lilian usará sus poderes psíquicos para absorber toda la distorsión, algo que se mostró que podía hacer en niveles anteriores, y así liberar a Terra de su horripilante estado. Lo único malo es que... bueno, la única forma de acabar con la distorsión es que su recipiente, en este caso Lilian, se muera. Y eso es algo que Tynes no le permitirá. Así que él acaba absorbiendo toda la distorsión. Te enfrentas a Tynes completamente corrupto en un jefe final que copia al resto de jefes, y Lilian acaba liberando al mundo de la distorsión, pero perdiendo a su maestro en el proceso. Y así, el juego concluye de forma agridulce. Es lo que diría si no apareciera justo al final como fantasma para decirle a Lilian que se le aparecerá cada vez que no siga su entrenamiento. Sí, una cosa que no me gusta del final de este juego es que a pesar de que pasan cosas muy chungas, no parecen tomarse demasiado en serio, lo cual es una lástima porque hay otros momentos tristes o dramáticos del juego que son tratados sin ningún tipo de bromas. El dilema de Lilian teniendo que sacrificarse para salvar el mundo sería mucho más impactante si no soltara que, bueno, tampoco es que tuviera mucho que hacer después, y el enfrentamiento entre ella y su maestro al final sería más dramático si Tynes no se pusiera a hacer sus chistes malos y chascarrillos, a pesar de que se supone que ya no queda nada de él ahora que está corrupto. No lo sé, supongo que fue tratado así para aliviar un poco el drama, pero el juego ya tenía muy buen humor en puntos donde se supone que debería haber buen humor, por lo que aquí chirría un poco. Ya en el propio final del juego hay una parte que está hecha para aliviar el drama, en la que Lilian va a un festival que han hecho para celebrar su victoria junto con su hermana, Darkels y Terra, ya totalmente purificada. Y arriesgándome a acabar en la cárcel de nuevo, creo que el viejo se tendría que haber quedado muerto. A lo mejor que hiciera una última aparición para decir adiós, pero si se supone que puede volver cuando quiera, el sacrificio es mucho menos impactante. Vamos, si es que justo al final del juego se revela que han construido un nuevo restaurante en su honor. ¿No tendría más sentido hacer eso si estuviera totalmente muerto? Me he ido un poco por lo negativo hacia el final, pero ¿sabéis lo que sí que me gustó mucho sobre esto? Lo que te desbloquean al pasarte el juego. Un nuevo modo protagonizado por Nilil. Es básicamente el mismo juego pero con diálogos distintos y en contrarreloj, recordándome mucho a las reliquias de los juegos de Crash Bandicoot, pero la forma en la que lo implementaron es muy creativa. En esta historia paralela, Nilil conoce a un espíritu psíquico que posee a su cuchador y le da poderes al nivel de los de su hermana para así poder conquistar el mundo, pero también la maldice con un apetito feroz. En este modo, Nilil se comerá cualquier cosa que golpees con el cuchador, haciéndola desaparecer y parando el cronómetro por unos instantes. Así que ya sabéis. Taca, ya comer. Y si bien siguen estando los medallones y los niveles secretos, los cuales desbloquean comentarios distintos para los artes conceptuales, aquí el enfoque está en llegar lo más rápido posible al final del nivel. De hecho, depende de lo bien que lo hagas, le darán a Nilil una... corona. Un personaje morado que recibe poderes psíquicos de un espíritu con un solo ojo y planea conquistar el mundo pasándose niveles con un límite de tiempo donde te dan coronas de distintos valores y a ese espíritu le puedes poner un nombre... ¡Un momento! ¡Guau! No os bastó con sacarme de la secuela de mi propio juego. Ahora vais y metéis un modo secreto que es claramente un plagio de mi aventura. Waluigi odia esto. Pues ahora te aguantas, Psycho Francesco. Yo no me llamo Francesco. ¡Guau! Mientras esos dos se pelean, voy a pasar a mi conclusión. Psycatlery es un juego buenísimo.
Si bien es un juego que al principio no me estaba convenciendo, con ese tutorial poco convencional y todos esos poderes que te dan demasiado pronto, a medida que avanzaba me gustaba más y más. Los personajes tienen muchísima carisma y me encantaría ver más aventuras sobre ellos. Los controles son una gozada, hay mucha incitación a explorar los niveles gracias a las recompensas que te dan por pasártelos, y esos niveles. Madre mía, cuánta creatividad cabía en cada uno. ¿Cómo es posible que en un juego con 100 niveles no me encontrara con absolutamente ninguna mecánica que no me gustó? Y si aún así estáis dudando si compraros este juego porque a lo mejor no parece algo que os gustaría, es completamente gratuito. Sí, este absoluto juegazo no cuesta un duro, lo cual me parece totalmente criminal. En serio, me compré la banda sonora para apoyar a los creadores porque realmente merecen todo el apoyo posible. En los créditos del juego, Luke lo describe como un baturrillo improvisado, sin presupuesto ni planificación. Y si aún así pudo salir un juego tan bueno como este, entonces no puedo esperar a ver lo que puede llegar a hacer en el futuro con más recursos y un equipo más grande. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. La vida en la calle es dura, y si no me creéis, preguntarle a Crotolamo.